Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, para empezar les voy a comentar que, como se puede notar, vamos a trabajar a manera de taller y ese taller va a tener tres momentos. El primer momento que se va a desarrollar a modo de conferencia y voy a evidenciar pues allí algunas situaciones y resultados que se han generado a partir de pues el activismo desde la laicidad, el activismo jurídico. Posteriormente, en un segundo momento, ya vamos a hacer unos trabajos por grupos. Ya les comentaré qué es lo que vamos a construir entre los que estamos acá presentes. Y en un tercer momento, ya se va a trabajar de forma individual y vamos a tener pues espacio para debatir o controvertir y demás, expresar pues nuestra opinión frente a algunos conceptos que se van a manejar pues en el transcurso del taller. ¿Me ayudas a pasar? Bueno, siguiente, por favor. Entonces, hay cuatro categorías de las que vamos a hablar. La primera de ellas es espacio público. Más adelante hablaremos de políticas públicas, teocracia versus laicidad y unas situaciones de apostasía que hemos intentado llevar a cabo a buen término, pero pues no se ha podido. Entonces, vamos a mostrar los resultados de esas situaciones. Siguiente, por favor. Bueno. Este primer mapa, que pertenece pues al espacio público en cuanto a Bogotá, da unos datos en torno a las situaciones de invasión del espacio público por cuenta de la Iglesia Católica en las diferentes localidades, exceptuando la localidad de Sumapaz, que por ser netamente rural, digamos que no hay información concreta ni por cuenta del DADEP ni ninguna otra entidad. Quiero pues recordar que el DADEP pues, es el departamento que debería defender o debe defender el espacio público por mando constitucional. Todas estas invasiones generalmente se han dado, bien sea en zonas verdes, en parques, y se generan a partir de que la iglesia llega, establece un asentamiento ilegal, con polisombra, además, le ponen tejas, luego van ampliando, cuando tienen plata empiezan a construir. Entonces generalmente hay como un desfase ahí de 3, con unas cifras que vamos a ver más adelante. Ese desfase se debe a que a veces en el registro del DADEP figuran como una sola, pese a que por un lado sean iglesia, por el otro lado tienen como una especie de colegio parroquial, y por el otro lado digamos que tienen la parte de atención al usuario de las iglesias católicas, se me olvidó ahorita cómo se llama, la casa cural. Entonces, aunque son 3 invasiones diferentes, el DADEP las referencia con un mismo código, de una misma manera. Si se dan cuenta, digamos que uno podría hacer, más allá de eso, una especie de mapa de calor para evidenciar, digamos, cuáles son las localidades en donde funciona más fuertemente la teocracia. De las más altas tal vez es Engativá, que aparece allí con 27 invasiones del espacio público, en donde pues no es secreto para nadie que ahorita pues hay una fuerte presencia de grupos cristianos en el poder desde la alcaldía local y demás entidades. Entonces eso también se ve reflejado en la cantidad de invasiones del espacio público y en la pasividad de las alcaldías locales para cumplir con su función constitucional. Siguiente, por favor. ¿Y no nos pudiera decir la 19? Bueno. Por lo menos Engativá 27 y Suba Sí, 18. yo les voy a decir. Entonces, estamos con Usaquén con 20, Suba con 18, Engativá con 27, Fontibón 5, Kennedy 26, Bosa tiene 5, pero pues en realidad Bosa tiene más. Lo que pasa es que hay otros 2 predios que se están trabajando de forma particular, que es el Kennedy tiene 26. Debo aclarar antes de seguir que esto de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar, busquemos 20. Debo aclarar que esto proviene de información oficial suministrada por el DADEP. Ahorita yo les voy a decir porque de dónde la... ¿Bosa cuánto? 5. Bosa 5, Tunjuelito 6, Ciudad Bolívar 20, Rafael Uribe 11, Puente Aranda 19, Mártires 3, Antonio Nariño 2, San Cristóbal 7, Usme 16, Candelaria 1. Ahí en el caso de la Candelaria o hacia el centro hay menos, pero porque las iglesias ya son tan antiguas que ahí ya no hay nada que hacer. O sea, pero pese a eso, pese a que no hay espacio, igual hay invasiones recientes. Por ejemplo, en Santa Fe hay 8, en Chapinero hay 3, Barrios Unidos 8.
Esto es información del DAEP. Yo ahorita les voy a decir. Podrían ser más, puede haber un subregistro. Es la información oficial del DAEP y ellos lo tienen un poco atrasado porque eso es como con corte al año 2016. Ya, digamos, con la urbanización que ha habido, la ampliación de la avenida Ciudad de Cali, de Bosa hacia el sur, entonces han habido muchos apartamentos y ahí están empezando a hacer más invasiones. Ese es un ejemplo de que pueden ser más. Eso puede ser una especie de subregistro. ¿Son iglesias católicas? Católicas, porque las iglesias, pues lo que pasa con las iglesias cristianas, perdón, es que la invasión del espacio público por parte de ellas se da más por cuenta de los andenes y la zona vehicular. Cuando ellos realizan su culto, entonces invaden todo el espacio como si fuera parqueadero privado e inclusive pues pueden tender a cerrar las calles. Hay otros datos aparte de eso que yo personalmente tenga de iglesias cristianas acá en Bogotá que invaden eso, que hayan reportes del DAEP, hay como 5. Pero pues digamos que inicialmente estoy trabajando esto, ¿por qué? Porque estos son zonas de uso común, parques, inclusive a veces alamedas. ¿Y cómo han legalizado eso? No está legalizado. Ellos se meten y entonces la alcaldía local no toma medidas al respecto. Dilatan. O sea, nunca hacen eso. Entonces, ahora sí, David, por favor, siguiente. Esto es una tabla en la que se muestran, por ejemplo, en la parte de color verde, todas esas alcaldías a las que, digamos que sí se obtuvo una respuesta desde el activismo jurídico. ¿Cómo se hizo esto? Es muy complicado porque cuando el DAEP entregó los datos, pues imagínense, 19 localidades de 20, 211 invasiones, cuánto papel, cuánta plata se gastaría uno haciendo ese activismo. Entonces esto se hizo fue a través del sistema distrital de quejas y soluciones. Entonces dije, vamos a probar a ver si eso sí funciona tanto como se anuncia. Básicamente las que dieron respuesta de lo que se solicitaba, que era abrir investigación y un archivo, un expediente, porque el primer paso es que la alcaldía local abra un expediente de investigación por las invasiones del espacio público para que los ciudadanos vayan agregando derechos de petición, solicitudes y demás, que se metan al expediente y luego uno requerirlos para que cumplan la Constitución y los decretos y que cumplan la norma. En primera instancia se requiere un expediente. Se hizo esa solicitud con base en todas las invasiones depuradas por localidades. Con quienes se pudo, digamos que llegar a buen término, quienes cumplieron su labor institucional, fueron los de la alcaldía de Usme, que abrieron este expediente en 2019, bueno, 55, 34, 90, 100, 76, 7E. Entonces, a partir de ese expediente, con todas las invasiones que hay del espacio público en Usme, de la Iglesia Católica, se pueden empezar a requerir, se pueden empezar, digamos que a acosar a la alcaldía para que cumpla con su misionalidad. También ocurrió con Mártires, aunque un poco pues más a última hora. También hubo un radicador feo, pero ellos sí abrieron un archivo por cada una de las invasiones, un expediente, perdón. Entonces hay seis expedientes en Mártires. Con Bosa, solamente pues una estrategia dilatoria fue de parte de ellos hacer una orden de trabajo, contestar con una orden de trabajo, que es cuando mandan a los ingenieros pues hacer supuestamente trabajo de campo a verificar si lo que está diciendo el DAEP es cierto, si las invasiones están supuestamente ocurriendo, porque ellos trabajan en la localidad pero entonces no saben que hay invasiones del espacio público. Lo que está en rojo es que no hubo respuesta, y en azul pues que por lo menos hay un radicador feo o que hubo por lo menos un trámite. Ese radicador feo digamos que es a nivel general, porque empieza por la Secretaría de la Alcaldía Mayor y luego pasaron a Secretaría de Gobierno, y Secretaría de Gobierno distribuye a todas las alcaldías. Entonces primero tendrían que responder en ese caso pues las localidades, porque Secretaría de Gobierno ya les envió. Hay un radicado por cada una de las entidades, por la Alcaldía Mayor, por Secretaría de Gobierno. La alcaldía local, en rojo, están las que no respondieron. El DAEP, en verde, el DAEP respondió a algunos, otros no. Y a todas se les hizo remisión hacia la arquidiócesis, pero no, en ninguna hubo respuesta. La arquidiócesis nunca respondió. Y Secretaría de Gobierno o las alcaldías, que es una estrategia que pues nosotros podemos usar para concentrar eso, muchas alcaldías, 17 de las 19, no respondieron. ¿La convención monográfica, perdón?
La azulita es, digamos que es para resaltar los trámites, que por lo menos el trámite es que redireccionaron, remitieron. En este caso, la alcaldía mayor ha radicado, entonces ellos redistribuyen a Secretaría de Gobierno, ¿cierto? Pero se supone que Secretaría de Gobierno pues ya remitió a las alcaldías locales y las alcaldías locales no respondieron. Entonces, ahí puede ser un silencio administrativo positivo porque no, en gran porcentaje, solamente hay 2. Siguiente, David, por favor. Bueno, esta es la información de la obtención de la base de datos sobre la que se empezó a trabajar y a partir de la cual se radicaron, digamos que los procesos de derecho de petición en las alcaldías. Inicialmente se hizo un radicado frente al DAET solicitándole la información de cuántas invasiones del espacio público había en Bogotá por cuenta de las iglesias pues cristianas. Al comienzo enviaron a ver si cesaba, digamos que en la lucha, como una respuesta con 3 nada más. Pero luego entonces fui reiterativo y hasta que respondieron con la base de datos. Esos son los datos con los que se pueden consultar, porque la idea es que eso también está de forma pública para que cualquiera pueda mirar cuántas invasiones hay en su localidad, que de pronto está cerca a mi casa, en un parque, que cada quien pueda consultar eso. Entonces, resulta que dentro de esa base de datos también había un análisis en cuanto al valor de los predios. No estaba por parte, digamos que de catastro, pues en general, el valor de todos los predios, un poco menos de la tercera parte de los predios tenían un valor. Entonces ahí digamos que se hace un promedio que verán más adelante que no es tan descabellado, porque 68 de 208, entre paréntesis 210, de esas invasiones tenían información catastral. Y eso, sumando todas esas invasiones que aparecían ahí, arroja 377.999.701.659 pesos. 376.999 millones. Que está dejando de recibir el distrito. Que está... ¿Medio billón de pesos? Sí, un poco menos. Sí, un cuarto de billón. Pero ¿qué pasa? Resulta que ahorita les muestro que es que se hace un promedio porque si en esa tercera parte están los datos de catastro, al promediar, eso arroja el total, ahí sí un poco más de 1.153.000 millones de pesos. 1.153.175.558.015 pesos. 1,1 billones. En total de espacio público que está siendo obsequiado por parte de las alcaldías del distrito. Lo mismo, digamos que si hablamos de espacio en metros cuadrados y demás, serían 2.330 kilómetros. 2.000, eso. Entonces, ahorita les digo por qué no es tan descabellado hacer ese promedio. Que usted dirá, no, pero entonces, ¿por qué va a ser eso tan...? O sea, si solamente hay una parte, inclusive puede ser una cifra que es baja. La siguiente, por favor. Bueno, esto es de un predio en Bosa El Recreo, en donde la constructora Metro Vivienda prácticamente pues no le dio espacio público al distrito ni para hacer una biblioteca, ni hay centro de salud. No hay ninguna entidad que pueda, digamos, que dar cuenta del bienestar de los ciudadanos, pero sí le obsequiaron este terreno a la Iglesia Católica. Entonces resulta que a partir de esa información de ese terreno, pues hay una cartografía social también, que es una de las cosas que dieron buen resultado para trabajar y para requerir esa información y obtenerla finalmente. Les voy a mostrar que aunque más adelante vamos a ver un mapa de cómo está organizada la Iglesia Católica por diócesis, y aunque las diferentes diócesis invaden el espacio público, al final siempre terminan las escrituras en manos de la arquidiócesis. Cuando dices que la alcaldía le obsequió a la iglesia, no, la constructora. A la constructora. ¿Y cuál fue el mecanismo? O sea,
Como cuando se construye vivienda de interés social, como era el caso de interés social, como el caso del Recreo, siempre tiene que dejar unos espacios, digamos que para colegios, y zonas de sesión para colegios, para centros de salud y demás. Resulta que en el Recreo la zona de sesión fue para la Iglesia Católica y la biblioteca funciona en un local en un centro comercial. Que las zonas de sesión son espacios de recreación y esparcimiento, según la Constitución Nacional. En ese parque del Recreo, eso es un parque acompañado de una plazoleta, es un parque súper grande que va desde el comienzo de las que llamaban casas modelo hasta el fondo casi del final de la urbanización, colindando con el río. Entonces resulta que hay zonas verdes, canchas y demás, y hay unas plazoletas que eran pues para actividades culturales y demás, y lo que hicieron al lado del centro comercial, hacia acá, hacia el oriente, fue ubicar en la iglesia. Un espacio, una plazoleta. Un pedacito que dice espacio comunal. Entonces, quién sabe si el espacio comunal se lo dedicaron a la comunidad, lo transformaron. Lo que pasa es que no toda la comunidad es católica, porque si hablamos del total de la comunidad, entonces, ¿qué pasa con los demás que también somos comunidad? Porque eso incluye también a las otras personas que son creyentes, porque pueden ser de iglesias cristianas, y pues ellos están ahí cerca, ellos pagaron un predio, le pagaron a la constructora. Sí. Sí, o sea, no se concibe como que si es una zona comunal, entonces que lo distribuyan pues para todos o que se vaya rotando, es un espacio para todos, se supone, no solamente con preferencia para unos. Siguiente, por favor, David. Listo, entonces ese es el área que la constructora le regaló, que es escriturada en nombre de la arquidiócesis, pero pues no hay en ese espacio, como les decía, predios de uso del distrito. No hay ni un centro de salud. Una vez funcionó un centro de salud y el centro de salud funcionaba en arriendo en un salón comunal. Y ahí se generaban los programas de vacunación para niños, a través de que el distrito le pagaba a un privado por el espacio. Siguiente, por favor. Listo. Por esto no es tan descabellado la cifra de 1,1 billones, porque esta iglesia que pertenece a la Arquidiócesis de Bogotá, como se puede ver en la parte de arriba, tiene un área de 1.303 metros cuadrados y un avalúo catastral para el año 2018 de 1.325 millones y algo más. Y es una iglesia que tiene un tamaño proporcional a muchas otras iglesias que hay en diferentes localidades. Entonces no es algo desproporcionado porque no es ni muy pequeña ni muy grande, sino está en el promedio. Lo que quiero llamar pues acá la atención es que podría ser una especie de testaferrato. ¿Por qué? Porque se apropian desde las diócesis en las localidades de espacio público y luego van y se lo dan a la arquidiócesis para que las localidades pues ahí están perdiendo. No hay quien reclame, porque entonces ¿quién le reclama a la arquidiócesis? Si uno va y reclama a la arquidiócesis, dicen eso es competencia de la diócesis de no sé qué lado, pero la diócesis dice no, nosotros no tenemos nada, y es cierto porque está en nombre de la arquidiócesis. Pero tengo una pregunta, cuando la entidad pública se le entrega a la arquidiócesis, ¿bajo qué normatividad o bajo qué figura normativa o figura jurídica sustentan eso? Es que ese es el problema, que ellos no, o sea, cuando se dice, en este caso particular, si son zonas de sesión, como que dice la constructora era privada, le regalamos eso a quien nosotros queramos, es una donación, se lo damos y nada. Pero cuando es pero cuando es una invasión, ahorita les voy a mostrar qué es lo que pasa, porque la norma dice que cuando hay invasión del espacio público, debe responder con el mismo, o sea, o recuperar el espacio público. Si no se puede recuperar, entonces es necesario que bien sea el invasor o bien sea la alcaldía local den otro predio del mismo tamaño, las mismas características, ¿sí? Una sustitución de bienes. Entonces tendrían que eso, pero entonces no hay cómo, no lo han hecho, porque ni siquiera había expedientes. Siguiente, por favor. Lo bueno es que ya por lo menos hay algunos expedientes. Entonces, este es un ejercicio de cartografía social de una de las iglesias, que les digo que es un caso aparte de Bosa, o sea, no está referenciado dentro del mapa, es en Bosa Atalayas. Entonces, ese es el modus operandi. Cuando la constructora
dejó las casas en este parque. Acá dejaron la zona de espacio comunal, esta parte que se ve con soporte de madera y unas tejitas, ¿cierto? Eso es para las reuniones de la junta, para actividades culturales, como no hay centro de salud, para que lleguen a vacunar a los niños, a hacer taller con las personas mayores, etc. Este es un salón comunal y entonces la iglesia empezó a trabajar ahí y luego empezó a expandirse. Consiguieron una carpa grande de eventos y fueron cada vez ampliando la carpa, cada vez más. Ahí está la foto de la carpa de diferentes partes, tienen hasta un depósito con polisombra para pues, las cosas que usan en sus actividades religiosas. Y acá hay pues unas fotografías aéreas. Esta parte de acá es el total del parque y esta es la invasión en cómo iba. Esto es como en el año 2018 porque pues ellos se van corriendo de a poquito. De pronto ahorita se les cayó la cruz, entonces la ponen un poquito más allá y luego corren la polisombra para que acompañe la cruz y cada vez se van corriendo más. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, esa cartografía que es social, porque no es solamente un reconocimiento cartográfico, geográfico, sino que acá venimos a ver que la invasión el área de la iglesia es de 1018 metros cuadrados. No es mucha la diferencia con la otra iglesia de Bosa, el Recreo, ¿no? Y esta es la zona en realidad que toman de todo el parque, o que estaban tomando, puede que que responde al 26%, puede que ya se hayan ampliado más, 26% de uno de los 4 perímetros, porque digamos que el ejercicio de cartografía, esa imagen oscura es la forma real del parque, y esta es más o menos una imagen para evidenciar dónde está ubicada la iglesia. Entonces, si uno hace el análisis de que las viviendas de interés social que están construyendo hoy en día, que son apartamentos, ¿cierto? Pueden ser desde los mínimo 30 metros cuadrados, 60 metros cuadrados máximo. Entonces, ahí se está desperdiciando ese espacio porque no creo que si llegaran, digamos, víctimas de conflicto a hacer un asentamiento allí, se diera la misma situación, que los dejaran quedarse tanto tiempo. En los procesos decían, porque es que el expediente de ese parque sí está desde el año 2014 y llevan 5 años recopilando pruebas. 5 años, y el expediente tiene 111 folios. Y llevan 5 años recopilando pruebas para constatar que sí hay una invasión, trabajando ellos en la misma localidad, y llevan 5 años recopilando pruebas y nada. ¿Y ya construyeron? Pues están en eso, en bazares y eso para recoger la plata para construir. Y sin licencia. Ya, eso vamos a... Momento. Bueno, entonces, no pagan servicios públicos ni impuesto predial, aunque que ustedes saben que de pronto ahorita pues con los acontecimientos legales recientes, pues eso para todos va a ser una exención tributaria. Pero en cuanto a los servicios públicos, ellos al comienzo se colgaban del poste de forma ilegal, se robaban la luz del poste. Entonces cuando puse la queja con Codensa en el año 2014, que gracias a eso empezó a abrirse el expediente, resulta que los de Codensa dijeron que no, que iban a negociar para financiarles un contador. Yo he visto en la periferia de la ciudad que gente que tiene necesidades y escasos recursos se cuelga de la luz y lo que llegan es a cortar el cable y a multar. Entonces digamos que otra cosa que se está perdiendo, o sea, la contaminación del parque, porque luego que hacen sus cultos los domingos y demás, pues alrededor de la iglesia se monta... Bueno, porque es importante, digamos, que el tema que trabajamos anteriormente y los que vienen, porque ustedes se dan cuenta de pronto en las noticias que recientemente se ha dicho que no hay plata, hay déficit presupuestal, que hay un hueco fiscal, no sé qué, pero es mucha plata la que se está dejando de cobrar, la que se está regalando por cuenta de una política preferencial, una política pública que parece estar diseñada específicamente para las comunidades cristianas. Primero que todo, pues para generar exención tributaria. Segundo, para poder operar proyectos con dineros nacionales o internacionales de la paz, de la educación, etcétera. Pero entonces digamos que de ese tipo de plata que se está filtrando sí no se está hablando. Siguiente, David, por favor. Entonces, en ese ejercicio de generar de verdad un Estado laico, porque pues muchos lo decimos, pero pues en la práctica como que no es tanto así, tenemos que empezar a tener, independientemente de si somos ateos, agnósticos,
personas creyentes, pero que de pronto tienen una conciencia social, pues generar participación ciudadana dentro de las políticas públicas y así pues digamos que llegar a un punto de exigibilidad de derechos, porque como a nosotros nos tienen, digamos que todos los que no somos del gran montón de la religión abrahámica cristiana y de pronto aquellas otras que tienen un espacio político de participación, pues nos tienen como un cero a la izquierda, invisibilizados porque aparentemente no existimos. Siguiente, por favor. Entonces, el Ministerio del Interior, a través del decreto 437 del 2018, expide la política pública nacional, que ya se está trabajando pues en varios departamentos. En esa política pública toman 2 artículos de la Constitución, como es la libertad de cultos, libertad religiosa y la libertad de conciencia. Lo malo es que nos están arrebatando la libertad de conciencia a quienes no somos creyentes, dando a entender que los únicos que tienen conciencia o libertad de conciencia, el derecho constitucional, el derecho humano, pues son los que pertenecen a esas comunidades religiosas, porque la política pública, digamos que nos genera una exclusión. Ahorita les digo cuáles fueron sus argumentos, pero digamos que ya a nivel nacional eso se ampara en la ley 133 del 94, que es la ley de la libertad religiosa y de cultos, que dice que pues religión da una definición poco científica, poco antropológica respecto a lo que no es religión y pues excluye lo que no está dentro de la cosmovisión cristiana a grosso modo. En la ley 1753 el artículo 244 también habla al respecto y esa política pública a nivel distrital la está aplicando Secretaría de Gobierno a través del decreto 93 del 12 de febrero del 2018. Acá digamos que en Bogotá y en otras partes también se me olvidaba mencionar que sirve pues o da cuenta del proselitismo político que pueden estar haciendo estas iglesias a través de varios beneficios que les ofrece la política pública. Acá hay toda una cuestión institucional, constitucional sobre los artículos que están siendo violados o de los cuales ellos se están apropiando, porque digamos que todos podemos participar en los espacios que el gobierno lo disponga o los espacios comunitarios que nosotros mismos construyamos y obligamos más bien al gobierno a que nos dé cabida, que nos reconozca, que no nos invisibilice, sino que digamos que podamos exigir nuestros derechos, pero como esta política pública toma esos 2 artículos y dice no, pues básicamente ya eso es lo que hay y eso somos nosotros. Entonces ahí ya están mutilando, cercenando la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el espacio público. Hay las exenciones, digamos que de clase de religión que pueden tener los hijos de aquellos padres que así lo decidan, pues también se va a ver afectada. Sobra decir que los acontecimientos políticos, sociales recientes así lo demuestran, porque en el nuevo plan de desarrollo el objetivo pues justamente es pasarle más a los privados y los operadores privados pues son operadores religiosos, porque ellos se organizaron en entidades religiosas, las iglesias. La iglesia crea una fundación, una organización, una asociación que son organizaciones sociales religiosas para poder operar dineros públicos, nacionales o internacionales. Entonces digamos que nosotros no entramos en esa política pública porque dicen que no somos una religión. Listo, básicamente desde ese punto de vista antropológicamente no somos una religión, pero al definir religión entran en esa categoría religiones sin Dios, que son digamos que más bien religiones con una proyección filosófica, porque no hay, o de trascendencia, pero que no aceptan, digamos, que el culto a un Dios específico. Entonces, por ese lado, habría que mirar y trabajar la cuestión antropológica y sociológica. Entonces, se apropian de la libertad de conciencia y, por lo tanto, de los valores sociales, porque entonces todo lo que no, como dicen, todo lo que no esté con ellos está contra ellos. Ellos son los buenos, los demás los malos. Ellos tienen derechos, los demás no. Ellos deben estar incluidos, reconocidos, los demás no, y no importa, porque los buenos son los que tienen que estar incluidos. Entonces, es una política pública muy extraña, porque muchas políticas públicas lo que hacen es buscar el reconocimiento de minorías o de grupos que han sido invisibilizados. Pero entonces cuando el Ministerio del Interior crea esa política pública, dicen que van a reconocer una deuda histórica que tienen con las religiones.
sabiendo que son mayoría, pese a que no hay datos estadísticos oficiales de cuántos son, quiénes son, cómo son, en qué creen. No hay datos oficiales, son encuestas arbitrarias que hacen como cuando hay época electoral, entonces contratan alguna empresa y hacen una encuesta, puede estar, digamos que, sesgada, porque pues la estadística también depende de un proceso de selección, depende de lo que quieran mostrar. Entonces a nosotros no nos incluyen dentro de esa política pública, partiendo de la ley 133 del 94, y porque ellos consideran que pues su concepto de Dios dentro de la misma de religión dentro de la misma política pública se reduce al de las religiones abrahámicas. Ahorita lo veremos más adelante cuál es la definición que ellos tienen. Siguiente, por favor. Entonces, en esa política pública, básicamente no caben los que no estén dentro de esas religiones abrahámicas. Los demás de otras religiones posaron para la foto en los lanzamientos de las políticas y nada más. Porque quienes están operando los proyectos, quienes están teniendo la exención tributaria, quienes tienen el espacio público, pues son esas religiones abrahámicas, preferiblemente las cristianas y católicas, con más fuerza. Ellos responden que la reivindicación de sus derechos, o sea, nosotros como ateos, agnósticos, paganos, etcétera, como minorías, como ciudadanos, que debe darse en otros espacios, que porque consideran que nosotros, al no ser religión, digamos que debemos acudir más a la libertad de pensamiento. Acá hay un antecedente y es que en el caso de México, pues ellos están mucho más avanzados, o sea, tienen una cátedra en la UNAM y se llama Cátedra de Laicidad Benito Juárez. A grosso modo, digamos que todo abogado que empiece a estudiar en esa universidad tiene que pasar por la cátedra de separación del Estado y la religión. Y hay todo un marco teórico, legal y demás en México para garantizar la separación del Estado y la Iglesia, para que no pase pues sobre el papel lo que pasa, por ejemplo, acá en Colombia. ¿En qué otros espacios? Resulta que ahorita, y eso es lo que más adelante vamos a trabajar en grupo también, o de forma individual, ahorita la Secretaría de Gobierno está construyendo una política pública de derechos humanos. Entonces yo veo que varios compañeros de las comunidades seculares en Bogotá y en otras partes del país están interesados en empezar a trabajar proyectos culturales, académicos y demás, pues para que se den cuenta que es que los ateos no matamos gatos, no hacemos rituales extraños, no somos malas personas, porque tiene unos criterios subjetivos, unos sesgos a priorísticos que de pronto les lleva a creer que es que nosotros nos reunimos, que en este momento, por ejemplo, estamos desollando gatos o algo así, pensarán ellos. Pero entonces resulta que pues toca empezar a luchar ese espacio de participación, porque pues como ciudadanos y pues como grupo pues tenemos que empezar a buscar esa inclusión para poder generar también pues nuestra reivindicación. Es así de sencillo. Resulta que una definición puntual del Estado laico, que es como la que ustedes ven, donde estoy tapando, acá en esta primer cita, no se aplica para Colombia. O sea, porque pues nosotros, hay unas sentencias de la Corte, pero claramente no hay en la Constitución como un arraigo para decir, no, si es que el Estado es laico, no. Y resulta que eso deviene de lo siguiente: cuando una palabra tiene más de 3 significados, pues pueden aprovecharse de eso, porque el significado de laico que se usa acá en Colombia es el de ser creyente pese a no pertenecer a una iglesia. O sea, por eso es que hay un movimiento de laicos por Colombia que son creyentes, apoyando procesos de exclusión de derechos de comunidades. Porque ellos toman ese concepto de que no, es que entonces ser laico es más como, no estoy vinculado con la iglesia porque no soy sacerdote, monja, pastor, etcétera, pero soy creyente, entonces soy laico. Entonces digamos que esa confusión que hacen a propósito de ese concepto es lo que nos lleva a la confusión de pensar que es que el Estado es laico, pero si es laico, ¿por qué pasan esas cosas? Porque no es laico en cuanto a la separación, sino es laico en cuanto a que las personas no son que están en la política no están directamente ordenadas en una iglesia, por decirlo así. Siguiente, por favor.
Esta es la respuesta que cuando se lanzó, que dio el Ministerio del Interior y Secretaría de Gobierno cuando se excluyó a los ateos y agnósticos de la política pública. Resumiendo, es básicamente lo que yo les decía, que como no somos una religión, entonces no tenemos cabida allí y que tenemos que entrar entonces desde otros espacios donde se garantice la libertad de pensamiento. ¿Qué otros espacios? No los dicen, les he preguntado muchas veces, no lo dicen. Entonces toca ganárnoslos. Porque de pronto lo que les decía ahorita, que si bien es cierto que el ateísmo no es una religión, pues hay que aclarar que pues hay otras religiones no teístas que sí están incluidas dentro de esa política pública, porque les tocó confucianismo, taoísmo, jainismo. Entonces, porque aunque ellas no tienen un arraigo acá en el país, de todas maneras dentro del concepto de religión las tuvieron que incluir, así fuera para la foto del lanzamiento. Siguiente, por favor. ¿Puedo hacer una anotación Señor. respecto a eso? Nosotros, las dos organizaciones, de Bogotá, que pues aquí en Bogotá, valga la redundancia, fuimos al lanzamiento. Y ese es el libro, esa es una foto del libro que sacaron del lanzamiento. Como dice Diego, tomaron una foto, salieron en budista, hicieron un video lo más de bonito. Pero en ese pedazo de libro, que resume todo lo que supuestamente hicieron para atacar la política, dice claramente, y nos mencionan como asociación, la Asociación de Ateos de Bogotá y Bogotá Atea, son las únicas organizaciones en Bogotá, y ellos no están incluidos en esta política pública, ¿sí? A pesar de que la política pública se llama de libertad de cultos y conciencia, o sea que en última instancia nosotros no tenemos conciencia, según los religiosos que hicieron esto, para sacarle plata al distrito. Sí. Y a la nación. Y a la nación. Bueno, partiendo de que para ellos somos inconscientes, entonces vamos a lo siguiente. Perdón, Señora. no es por defender quién lo hizo, pero quien lo hizo es una amiga mía. Ujú. Pero a mí sí me gustaría traerla porque ella no Está bienvenida para el próximo espacio que tengamos. Y ella viene. Nosotros tenemos un espacio de conferencia. ¿Cuándo es, Paula? ¿De la otra conferencia? ¿O la de David? Bueno, nosotros digamos que ahorita vamos a pasar como un listadito de asistencia y vamos a compartirles, o sea, tenemos sus correos y las vamos a invitar a la próxima conferencia. Y la traemos. ¿Listo? Además que no soy la persona encargada ese día, nosotros pedimos la palabra ese día, no nos la dieron, pero alguien de allá de los organizadores se dio cuenta, se nos acercó y nos preguntó que si podíamos tener una reunión. O sea, siempre, digamos, lo que nos hemos encontrado muchas veces es que de frente tienen una actitud de conciliación, de diálogo, de venga, los incluimos, pero una vez me pidió el teléfono para darnos una cita y después hablar, jamás nos llamaron, jamás nos contactaron y jamás nos dieron la palabra. Entonces, eso es un poco molesto también, el hecho de que muestren una cara de verdad de diálogo y de inclusión, pero en realidad a la hora del té, eso no ocurre. Yo tengo una pregunta. Señor. La verdad no me gusta el populismo como tal, pero no se podría de pronto en este caso si hacer un populismo benéfico. Lo hemos intentado, lo seguiremos intentando. Lo que pasa es que en este país donde nadie se asombra por nada, pues no se han asombrado por algo que, o sea, si no se asombran porque hay una masacre de comunidades campesinas, pues no puede uno esperar que de pronto se asombren porque nos están excluyendo a nosotros. Entonces, pese a que hemos replicado eso y hemos hecho esfuerzos por redes sociales y demás para evidenciar eso, pues este es el país del no importa populismo y todo pasa. No, lo digo es de pronto tener algún conocido o algo en los medios de comunicación, porque realmente nosotros como reporteros en las redes sociales no saben. Sí. En las redes sociales usted encuentra, por lo menos si usted me conoce en redes sociales, sabe que soy usted. Porque yo todo lo que usted quiera, en mi Facebook hago con mi Facebook lo que yo quiero, ¿sí? Con algo en vivo. Pero viéndolo en cuestiones estatales, en cuestiones de ¿cómo llamarlo? Algo mediático, que se vea bastante en las redes
sociales el ateísmo es lo que más bajo está calificado. Uno. Y dos, las entidades o los medios de comunicación tampoco hacen ese tipo de acciones. ¿Sabe cuándo se realizan ese tipo de acciones? En Semana Santa y mediados de elecciones, más o menos para esos tiempos es cuando más como que llaman gente a ver qué está pensando cada comunidad, y creo que de pronto podemos aprovechar ahorita que llega Semana Santa y aprovechar también que después de Semana Santa ya no llegan las elecciones de alcaldía para hacer como tratar de hacer esa publicidad, tratar de... Pues lo digo en el sentido personal que de pronto me parece que podamos... Pues es que, digamos que yo también voy a responder de forma personal, y es que sí hay algunas propuestas al respecto, sino que uno tiene que tener mucho cuidado en ser instrumentalizado y en terminar siendo usado. En primera instancia, digamos que los periodistas generalmente pues son oportunistas, no les importa, digamos que el sujeto de la noticia, sino el momento de la noticia. Entonces ellos llegan y se han hecho unas propuestas para hacer una cobertura principalmente, digamos, de las situaciones de una localidad en particular, no les voy a decir cuál, pero nos da un poco, particularmente a mí me da un poco de miedo, digamos, que haya una reacción violenta en esta semana por parte de la comunidad católica, porque ya hay un antecedente. Cuando hubo una invasión del espacio público en la iglesia del Padre Chucho, en la localidad de Kennedy, en Castilla, hubo un plantón por parte de las dos asociaciones ateas, y lo que se recibió por parte de la comunidad católica fueron golpes. Y judicialización por parte de la Policía Nacional, que ustedes saben es Dios y Patria. Entonces, y digamos que en época preelectoral es delicado, porque no conozco ningún político que diga abiertamente soy ateo, soy agnóstico. Entonces eso es ser usado, y al final de cuentas ellos, la mayoría son creyentes y van a rendir para los fines que están siendo elegidos por sus iglesias y por sus espacios. Y si no lo son, igual van a robar, y entonces tendríamos nosotros el riesgo de que nuestra imagen pues se vea ennegrecida por un acto de una persona que de pronto diga, ni siquiera lo va a decir, pero que también quiera posar con nosotros para la foto. Entonces no, yo particularmente digamos que creo que es desde la base, desde buscar los espacios de participación ciudadana, que podemos hacer eso. Y con las cuestiones periodísticas, pues no soy muy adepto, porque digamos que tendría que haber sangre. Los periodistas llegan cuando hay sangre, cuando hay violencia, entonces tendrán que estarnos pegando para que lleguen. Sí. Cuando pase algo muy extraordinario como cuando vino Francisco, sí nos contactaron varios periodistas, sin embargo no salieron, muchas de esas notas nunca salieron. El punto es el siguiente, el punto es que además hay que tener en cuenta que los que somos ateos activistas somos muy pocos, ¿sí? Entonces, como somos tan pocos, pues tampoco podemos tener una gran influencia, no tenemos recursos, no tenemos el tiempo. Algunas personas se acercan y dicen, ay, qué bueno que hagamos esto, pero esperan que lo hagamos nosotros, ¿sí? Entonces, parte de lo que se busca con esta conferencia es animar a los que están aquí, e incluso los que nos están viendo por internet o van a ver este video después, a que digan, oiga, yo quisiera ayudar, así sea de vez en cuando, cada 15 días, un mes, ayudar con alguna cosa que se pueda hacer. Ve, yo tengo una inversión en dólares en las Bahamas, de algo que hice, entonces voy a aprovechar y voy a ayudar a estos tipos que están haciendo algo interesante. Alguna cosa así, ¿sí me van a entender? Sí, me parece espectacular de las Bahamas. Señor. Buenas noches, yo quiero resaltar un punto que no hemos tocado la noche de hoy y me parece muy importante, y es la inoperancia de la justicia en los casos de violaciones por parte de los curas. Evidentemente hay un conflicto ahí de la pederastia, o sea, esos crímenes están impunes, ¿no? Esas violaciones en todo el mundo están impunes, y es algo de lo que no hemos hablado el día de hoy. O sea, es una influencia muy grande de la política, de tapar esos hechos, y que es increíble que pase eso, que no se opere la justicia en esos casos.
Eso podría pensar yo que se da debido a ese fuero judicial que otorga el concordato para con la Iglesia Católica. Particularmente que digamos que nadie, ningún juez, por no queda, y también digamos que muchos viven desde la reputación, entonces ninguno va a generar un fallo en contra de una iglesia porque pues, ¿qué dirán mis colegas? Entonces, ahorita más adelante abordamos el tema. Listo, entonces básicamente digamos que acá en México, y en Uruguay e inclusive en Perú se está hablando más escuetamente y más claramente de en realidad lo que es un pluralismo religioso o una política pública de libertad religiosa, porque digamos que en esos países, en el caso de México y de Uruguay, que tienen muy claro la separación del Estado y la Iglesia, esas políticas pues lo que garantizan es que cada persona pueda practicar su religión o su culto, pero pues no hay posibilidad de que se metan en unos espacios de pronto que no les corresponden. Y en Perú me llama la atención que digamos que ellos sí hacen la claridad ahí de separar la cuestión de la conciencia, no se la apropian, no la toman para sí mismos exclusivamente. Y acá en Colombia, digamos que pues hay sentencias, digamos que puedo llamar del fallecido Carlos Gaviria Díaz, pues una de estas sentencias que refiere que el Estado pues ontológicamente tendría que ser laico, que es laico, que pues para qué no se van a poner a hacer leyes diciendo que es laico si se asume, pero pues no se puede asumir nada, porque no se está cumpliendo nada de lo que se supone que se debería asumir. Una de las cuestiones para que nosotros empecemos de pronto a tumbar eso es que empecemos o podamos propiciar un trabajo en red. Hay dos organizaciones que trabajan en el cono sur de Sudamérica, especialmente en Uruguay y en Argentina, y se han enlazado con organizaciones de Centroamérica para ir a la CIDH a hablar sobre libertad de conciencia, libertad religiosa. En este caso son REDLAC y GENRIP. Allí les pongo un link que ustedes pueden consultar o pueden ver de pues un caso que están llevando por cuenta en varios países en donde las religiones están cercenando derechos de las comunidades, y ellos están adelantando pues eso, y sería muy bueno que nosotros podamos empezar a enlazarnos. Este es el video, ahí abajito está, ese es el nombre del video, por si es muy engorroso de pronto pues anotar el link, es más práctico pues tener el video para ver cuáles son los argumentos que ellos dan de esos diferentes países en donde ya se estableció un gobierno de una iglesia cristiana, Brasil, ¿cierto? Por ejemplo, y cómo se han empezado a generar esas violaciones, exacerbar esas violaciones de derechos humanos, porque no podemos decir que ningún estado esté exento de eso. Siguiente, por favor. Vamos con la parte de laicidad versus teocracia. Siguiente, por favor. Entonces allí quiero llamar especial atención en el artículo que hace, no recuerdo si fue a comienzo, miramos la fecha, no la tengo ahí. Ariel Ávila hace poco un artículo en el que muestra un caso en Engativá, si quieren hacemos memoria del mapa y las invasiones del espacio público, y uno pensaría no solo los católicos están apropiándose del patrimonio de la nación o del distrito, pero ahora miramos que Ariel Ávila nos contaba que hay una mafia de la contratación en las entidades públicas. Para que usted lo nombre en una entidad pública, entonces tiene que pertenecer a una iglesia cristiana. O se inventan una entidad y si es la directora de tal religión o el director de tal religión, mete a todo su combo ahí, a toda su iglesia. Este artículo de Ariel Ávila habla del Instituto de Protección, lo que antes era Sonosis, si no estoy mal, funcionando allá en Engativá, y que pues entraron todos los miembros de una iglesia a ser trabajadores pese a no cumplir con el perfil profesional, pese a no cumplir con la experiencia. El único requisito era pertenecer a una iglesia. De igual forma, digamos que pues hay que mirar también el otro lado del asunto, porque pues no solamente somos ateos y agnósticos, pero este es un artículo de una persona que desde su visión de cristiano creyente argumenta que no tienen que mezclarse la religión y la política. Por eso les decía al comienzo pues que también es importante que estemos en contacto con esas personas que aunque no sean ateos, agnósticos, paganos o demás, pues que pronto puedan generarnos unas alianzas fuertes y que ellos tengan pues esa conciencia de que es que las cosas no se hacen así, porque esto básicamente se llama corrupción. Siguiente, por favor. Otro caso, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo,
Cuando se propone que en la educación se privatice más, yo les decía que los operadores van a ser religiosos. Este es un ejemplo de un colegio en concesión que empezaron a operar en Bosa y justamente pues quienes lo operan son los hermanos maristas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ya les había hecho la figura. Entidad religiosa de la iglesia, hacen una fundación, una asociación y les dan pues el proyecto y ellos empiezan pues a operar lo que son dineros públicos, porque es un colegio público operado por una iglesia. Entonces, el adoctrinamiento religioso, señor. ¿Son colegios que son religiosos y por eso que No, son colegios públicos operados por una iglesia. Sí, o sea, son colegios en sesión. Entonces, en concesión, perdón, en concesión. Entonces le hacen un contrato por determinada cantidad de años, opéreme este colegio. Entonces, claro. Entonces ustedes saben que pronto la gente pues los del Opus Dei son muy buenos administradores, sobre todo cuando es plata ajena. Entonces, ahí está. Y la Uniminuto, por ejemplo, entonces también operan dineros públicos y no pasa nada, porque entonces resulta que otra cosa que está ahorita como en el debate político es sobre el adoctrinamiento, pero pues si bien es cierto que eso también depende de la ética del docente, del maestro, es muy claro que en los colegios privados es donde más se da eso, porque digamos que hay más posibilidad de usted expresar su pensamiento en un colegio público, de pronto de ser exento de la clase de religión, de argumentar, que en un colegio privado. Ya verán ahorita inclusive en colegios privados pues hacen la imposición de la ceniza, imposición. No es la elección de la ceniza, sino la imposición de la ceniza, y lo hacen pues a diestra y siniestra, llevando a los muchachos como si fuera una actividad académica obligante. Entonces, en ese Plan Nacional de Desarrollo había una propuesta para ofertar 30 nuevas concesiones. Tengo que esperar a ver en qué resulta todo eso. También digamos que se están atacando pues otras situaciones, especialmente la libertad de cátedra, que tiene que ver con la libertad de pensamiento, porque si no hay libertad de pensamiento y libertad de cátedra, los muchachos no van a salir de su clase de religión, de su clase de filosofía, pensando que el cristianismo es lo único que existe en el mundo, que no hay nada más. Sí. Sí. Señora. Sí, un aporte frente a los colegios públicos es que hay que entender que, número uno, donde se construyen los colegios es terreno público, es decir, es de nosotros los bogotanos. Dos, se construye con dineros públicos. Tres, se dota con dineros públicos. Y cuando hablamos de dotaciones que se entrega silletería, laboratorios, tableros, desde las alcaldías locales, desde los fondos de desarrollo local, desde las alcaldías locales, a estas anualmente se les da una dotación que puede ser en laboratorio, video o dineros. Los estudiantes se los coloca la Secretaría de Educación, es decir, la comunidad religiosa no debe ir a buscar a los estudiantes, sino la Secretaría, nuestros estudiantes se los entregan a ellos, y súmele que le pagan a la iglesia por cada estudiante y por administrarnos el ente público. Y en este momento no solo Bosa, sino en la localidad de Ciudad Bolívar nos entregaron 2 colegios, entre esos en la zona sur de Bogotá teníamos el primer colegio público con el teatro más grande en el sur de Bogotá, y se lo acaban de entregar por autorización del Consejo de Bogotá en la aprobación del plan de desarrollo distrital. Entonces también por eso la importancia en época electoral leer las propuestas de planes de desarrollo de los precandidatos a la alcaldía, porque a veces uno vota pero no sabe qué es lo que vota. Esa es como la primera aclaración. Y frente al tema del adoctrinamiento entre público y privado, los colegios públicos tienen la obligación en su manual de convivencia respetar la libertad de conciencia. ¿Qué pasa en el colegio público-privado? Lo que determina la Corte Constitucional a través de una sentencia es que cuando voy como padre o madre de familia a buscar una institución privada, lo primero que yo tengo que mirar como tutor es el manual de convivencia y sus instalaciones. Si considero que mi hijo aplica dentro de ese manual de convivencia, pues lo matriculo en ese colegio y no puedo ir a pelear frente a la corte o frente al espacio jurídico
que le están imponiendo la ceniza a un tema religioso porque se supone que en el privado como tutor yo acepté, hice el contrato con el manual de convivencia, entonces esa es como la diferencia y creo que hay que entrar como también a revisar ese tema. A desmenuzarlo porque sí, digamos que desde que se firme la matrícula es un contrato y se acoge a todo, pero digamos básicamente pues es muy bueno ganar plata sin invertir nada, ¿no? Recibir plática pues, sin hacer ninguna inversión, ni de infraestructura, ni equipos, ni de planta docente, etcétera. Y ellos quedan como fueron los que hicieron toda la obra. Sí, entonces ellos quedan, no, es que fue una excelente gestión, porque ta. Y ese es en la rendición de cuentas hablarán cosas como esas. Siguiente, por favor. Listo. Ahora lo que estábamos hablando respecto a la falta de operancia de la justicia en todo tipo de casos, es que resulta que ni el Ministerio del Interior ni ninguna otra entidad pública dice ser competente para ponerle el dedo legalmente a la Iglesia Católica. Las respuestas que me han dado, concordato, remítase al concordato, nosotros no sabemos, o sea, no es con nadie. Cada alcaldía local, pues a que ya tienen cada una subdirección, o sea, hay una subdirección de derechos humanos y ya hay un apéndice que es de libertad religiosa, o sea que cada alcaldía ya tiene un funcionario que está defendiendo los intereses de esas religiones. Desde los derechos humanos, pese a que hacen discriminación positiva, pese a que son una mayoría discriminando a una minoría. Ese concordato pues renovado en el año 92, pues básicamente digamos que les da un fuero. Y yo me pregunté, y bueno, ¿cómo puede ser que una entidad privada, que está catalogada como privada, hace poco hablando con Paola antes de empezar la conferencia, decía, entonces ellos también se evaden, aunque en la ley 1755 diga que están obligados a responder derechos de petición, pero entonces ni son privados ni son públicos, o sea, como diría el padre Chucho, estamos por encima de la ley, parafraseándolo, no recuerdo bien cómo fue que dijo. Entonces, se supone que hay una separación entre el Estado y la Iglesia, entonces ¿quién les pone el dedo? ¿Quién los juzga cuando delinquen? ¿Qué pasa con la justicia canónica? Porque básicamente cuando hay una situación de pederastría, pues los trasladan a otra arquidiócesis, bien sea nacional o van a otro país a trabajar a otra arquidiócesis de otro país, y ahí está todo. Prácticamente los premios. Entonces, no, que un año de reflexión o alguna cosa así, unas sanciones pedagógicas, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que ninguno de los poderes interviene con ellos. Por eso digamos que el taller se llama Teocracia Estatal, porque es como si fuera un híbrido entre los poderes y ese otro poder fuera intocable. Siguiente, por favor. Además, ellos tienen un fuero especial para el juzgamiento, que tiene que ser, si es cura, tiene que ser un juez superior. No es el juez común y corriente, sino un juez superior. Y va a ser Vaticano. Perdón, Andrés. Señor. Son las 7:25 para que tengas en Sí, cuenta el tiempo, ¿vale? gracias. Siguiente. Bueno, entonces, con base en lo que hemos hablado, de que se están sacando dineros de lo público para dárselo a lo privado, pero porque quiera o no, esas iglesias, esas religiones son entidades privadas, porque pues yo no veo que el dinero del usufructo que ellos tienen de los negocios y demás, entonces sea para construir un colegio público o un centro de salud, sino sus entidades, sus universidades privadas, colegios privados y demás. Entonces hay una alteración pues de ese equilibrio entre lo privado y lo público que debe haber, que es el proceso. Usted de pronto sabe de una sentencia de eso que sacaron, que no la tengo acá. A mí me la mandó un compañero donde ya se permite de inversión de dineros públicos que nosotros, es que hemos estudiado mucho porque nos quieren quitar los 705 salones comunales que tenemos en el distrito. Entonces nosotros llevamos 12 años defendiéndolos, ¿cierto? Entonces nos ha tocado estudiar muchísimo para defenderlos. Entonces un compañero me mandó esa sentencia, no recuerdo el número, pero si quiere se la hago llegar, de donde se le pueden dar los dineros públicos a lo privado, pero no afecta el bien privado. Sí, o sea, el privado nunca va a responder por daños que se generen de operar un proyecto, de operar algo público. Ahorita yo la relaciono con dos personas de la universidad que están acá presentes, que muy seguramente la pueden asesorar en los procesos de juntas de acción comunitaria. Ya le echamos la mano, ¿no? Bueno, entonces, como bien se ve acá en la gráfica, en cuanto a esa cantidad de bienes, en el proceso de privatización que estamos viviendo acá a nivel del Estado, pues se va corriendo, digamos que aumentando lo privado y disminuyendo lo público.
lo cual nos afecta a todos porque es que lo público es de todos, pese a que la mayoría no tengamos pertenencia, sí nos afecta a todos. Siguiente, por favor. El último de las últimas categorías es la apostasía. El año pasado nosotros hicimos un proceso masivo de solicitudes de apostasía. Voy a hablar desde mi caso particular, pero sé que hay muchos casos de compañeros y compañeras de las asociaciones e inclusive llegaron a ese día personas religiosas que porque pertenecían a una iglesia cristiana querían apostatar de la iglesia católica. No hemos tenido una solución, una respuesta de fondo. Siguiente, por favor. Entonces, ese es el mapa del que yo les hablaba. Lo hice desde Bogotá porque pues yo resido en Bogotá y trabajo en Bogotá, pero sería muy bueno que desde ese trabajo en red, todas las asociaciones nacionales que hay de ateos, pues podamos empezar a elaborar eso. ¿Por qué? Porque por eso es que nos dan vueltas, porque no conocemos cómo están ellos organizados internamente. La parte negra pertenece a la diócesis de Soacha, entonces es Poza, Soacha, Cibaté, lo que es Magdalena y la parte del Perdomo, creo que se me escapa una ahí, pertenecen a esa diócesis organizativamente. Luego está la diócesis de Fontibón, que tiene a Fontibón y Kennedy, la diócesis de Engativá y algunas subpesetas de Suba. El resto es de la arquidiócesis, incluyendo algunos municipios del suroriente de Cundinamarca. Entonces, es importante saber cuál es la organización de ellos para ver cómo es que se maneja esa competencia, cómo se hacen los reclamos, cómo es que los vamos a poner esos derechos de petición y también pues, tener por lo menos a nivel nacional idea de, bueno, dónde están ubicadas las iglesias. ¿Por qué? Porque es que me ocurrió que mandando un derecho de petición de Bosa, sabiendo que Bosa pertenece a la diócesis de Soacha, la diócesis de Soacha ya no existía, no funcionaba ahí. Y la arquidiócesis decía que tenía que enviar el derecho de petición directamente yo, porque ellos, pese a que son de la misma administración, como que no se hablan, están peleados. Entonces... O te mandan a Roma. Sí, que directamente A mí allá. me mandaron a Roma. Siguiente, por favor. Ya hace bastante tiempo, eso fue como en el año 2010, yo hice mi solicitud de apostasía directamente acá en la arquidiócesis de Bogotá. Yo estaba, cuando nací, pues a mí me bautizaron en la fe catativa por haber nacido en Sasaima. En ese momento me respondieron que sí pudieron mover eso administrativamente y que ya habían hecho la nota a pie de página en mi acta pues que es el acta de bautismo, que ya no pertenecía a esa iglesia y no sé qué, Eso fue el año 2010. Me responden en el 2018 porque yo les dije, oiga, ustedes no me respondieron eso que yo les puse en el 2010. Entonces, ¿qué pasó? Entonces me respondieron todo eso. Y ahí aparentemente dice que sí, que pues no es un certificado, pero dice que pues ya está la nota. Entonces daría yo por sentado que si son una entidad seria, deberían decir, no, usted ya no pertenece porque usted ya hizo su proceso de apostasía. Siguiente, por favor. Pero no. Hice la prueba con la apostasía masiva. Yo soy inquieta y estoy aprendiendo de acá, porque yo soy católica. Sí, señora. Primera vez que vengo a una reunión de esas. Pero, usted se quiso retirar del bautizo que le habían hecho. Sí, ¿Que señora. lo anularan? Sí, señora. Ah, Esa es la apostasía. Y pues no solamente yo, ¿y sino eso varios. se puede? Claro. Sí. Debería hacerse. Por Deberían eso darnos es el el derecho. derecho de libertad de cultos y de conciencia Yo implica. tengo una pregunta para usted, señor. Usted habló de más de 700 salones comunales, ¿verdad? sí. ¿Y todos esos son manejados por curas o algo relacionado a la No, iglesia las católica? comunidades. ¿Las comunidades? Si nos permiten ahorita un espacio, les explicamos rápidamente porque parte de hoy estar acá es poder, si podemos compartir normatividad, porque estamos peleándonos el tema de la sustitución de bienes con las iglesias católicas. Listo. Por eso, pues nos sorprendió Ahorita en la el tercer convocatoria y momento. queremos articular con ustedes. Ahorita en el tercer momento compartimos impresiones. La carita enojada es porque la hicimos de forma colectiva y resulta que no, es una respuesta diferente. O sea, como que no tienen una base de datos de los que apostatamos, no que sí ya me había retirado. Entonces, ¿al fin qué? ¿Para qué hacen una nota a pie de página si eso no tiene ningún peso o valor? ¿Cómo pueden entonces constatar que yo sí, o sea, mis derechos, que sí están valiendo mis derechos constitucionales o que me están respondiendo por responderme, como pasó con muchos el año pasado? No respondieron como por salir del paso. Inclusive casi no le reciben los derechos de petición a los compañeros. Siguiente, por favor.
Listo, vamos entonces a un segundo momento, pero les voy a explicar antes de empezar a trabajar. Vamos a trabajar pues como en 4 grupos, como ustedes se dieron cuenta, hay 4 categorías propuestas, que es laicidad, espacio público, teocracia, espacio público, apostasía, teocracia versus laicidad y políticas públicas. Entonces, desde esas 4 categorías vamos pues también a trabajar el intento de construir 4 rutas. ¿A qué me refiero con rutas? Antes yo les voy a poner un ejemplo posterior a que de pronto explique un poquito esto. Para alcanzar, digamos que esa exigencia, esa participación de nuestros derechos desde la laicidad, pues tenemos que empezar a mirar algunas cosas. El activismo jurídico no tiene que quedar solamente como en iniciativas individuales, sino que yo propongo que empecemos a construir minutas y formatos que podamos colgar en nuestras páginas, en la página de nuestras asociaciones y demás. ¿Por qué? Porque de pronto puede llegar a alguien que no lo ha hecho nunca, entonces es bueno que haya un formato que básicamente solamente tenga que poner su nombre, su dirección y que tenga toda la normatividad incluida y que pueda acceder fácilmente, que lo descargue, que lo edite y lo pueda radicar, porque digamos que a veces esperar a que lo hagamos todos de forma colectiva le impide a esa persona también avanzar y hacer que ella o él mismo pues lo quiera hacer, que aprenda, que uno se enfrente con esa situación a ver qué es lo que pasa. Entonces, conocimiento de la misional de la institucionalidad, de todas las entidades que están implicadas en todas esas 4 categorías de las que estamos hablando. ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Para qué sirven? Podemos nosotros participar activamente como ciudadanos. Entonces, acá lo que voy a proponer es que luego los que deseen participar, yo voy a tomar pues sus datos para que hagamos conjuntamente una acción popular. Una acción popular pues en contra de las políticas, de esa política pública. Y ahorita además al final les digo cuáles van a ser las características, pero como va a ser construida entre todos, pues se reciben aportes. Lo de las minutas, lo que se propone es tener un repositorio. Cómo hacer una tutela, cómo hacer un derecho de petición, pero para eso hay que tener las rutas, porque si yo tengo una minuta, un formato de cómo exigir mis derechos, ¿en dónde lo radico? Porque si de pronto lo radico en un lado que supuestamente no hay competencia, entonces me lo devuelven. Esa cartografía, entonces ahí sería construir pues 4 rutas, a partir de esos ejercicios también de esa cartografía social que podemos tener. Y en cuanto a los proyectos, recogiendo que debemos pues tener esa participación en las políticas públicas, también hay que empezar a construirnos como, a definirnos, porque debemos tener como una teoría filosófica y académica, o sea, porque básicamente sabemos que muchos somos ateos, otros son agnósticos, paganos, etcétera, etcétera, pero como grupo, ¿qué somos? Estamos reunidos en diferentes asociaciones, fundaciones, etcétera, pero como grupo, ¿qué somos? Inclusive digamos que fluctuamos también en conferencias o en espacios de participación atea, pero yo creo que no hay una claridad sobre en realidad qué somos y qué debemos ser para exigir nuestros derechos. Siguiente, por favor. Yo tengo una pregunta que todavía no entiendo. Señor. ¿Qué es un estado aconfesional y un estado laico? Pues la diferencia entre ambos. El estado laico es donde está muy marcada y clara la separación entre la iglesia y la institucionalidad, cualquier institución estatal. Y el estado confesional podría decirse que es Colombia en medio de los argumentos leguleyos, porque es que Colombia aparentemente maneja el pluralismo religioso, pero dice que el Estado no es ateo ni agnóstico, pero tampoco es indiferente a los sentimientos religiosos de la gente. Pero pues ser confesionales no está relacionado con ninguna confesión, pero sí, o sea, eso es tan ambiguo. España es aconfesional y tienen casi que los mismos problemas que tenemos nosotros acá en ese sentido, porque allá pues obviamente somos católicos aquí en Colombia porque llegaron los españoles a Colombia, no hay nada más que hacerle, y entonces en España está mucho más arraigado lo que es el catolicismo. Sí. El cristianismo, las sectas cristianas o las denominaciones cristianas allá no son tan fuertes como el catolicismo, pero tienen el mismo problema que tenemos nosotros aquí en Colombia, pues es que la Iglesia Católica da orden
y se maneja así. Pero allá sí son aconfesionales, allá es un estado aconfesional y aquí somos un estado laico. Sí, o sea, literalmente allá dicen somos un estado confesional, pero se maneja de la misma manera, por eso yo me preguntaba cuál es la diferencia entre ambas. Pero es que digamos que es la ambigüedad de los términos y cómo se quieran manejar y el asunto, entonces ahí sería que dentro de ese trabajo en red que se propone, nosotros también nos articulemos con Europa Laica, pero no sea solamente para publicar un artículo en su página, sino para compartir experiencias de procesos que ellos estén generando allá en España, en Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que, porque es que nos hemos limitado, es como que publicamos un artículo en un espacio, y compartimos, y me parece que mi teoría, y no sé qué, y decía tal persona, y en el siglo tal, y no sé qué, pero ¿y qué? O sea, hay que compartir esas experiencias y de cosas puntuales. Porque imagínense, yo siendo filósofo y me doy cuenta que pues, estamos como un poquito carretuditos y toca como ser un poco más prácticos. Aunque hay que empezar a definirnos teóricamente, académicamente, eso tiene que ir acompañado de una actividad de base, unas cosas puntuales. Señor David. Para responder a su pregunta, nosotros hicimos otra conferencia hace más o menos un año y la definición básica de estado confesional es que no está ligada a una confesión, un estado que no está ligado a una confesión. ¿Cómo era un estado confesional? El que teníamos antes de la Constitución del 91, que nuestro estado se definía como un estado católico, ¿sí? La Constitución del 91 cambió eso porque dijo que nosotros éramos un estado pluralista. Entonces, lo que dice Ordóñez es que nosotros no somos un estado laico, sino que somos un estado confesional porque ya no estamos ligados a una confesión. Pero lo que muestran las sentencias de la Corte Constitucional aquí en Colombia es que aunque la Constitución no dice específicamente en un artículo Colombia es un estado laico, los fallos de la Corte Constitucional, que es la entidad que se encarga de interpretar la Constitución, es que somos un estado laico en el sentido de que nosotros tenemos una separación clara en muchas leyes y en muchos artículos de la Constitución respecto a lo que hace el Estado y lo que hacen las iglesias. No importa la iglesia. Lo que pasa es que en la práctica es otra cosa. Una cosa es la definición, lo que se espera desde el punto de vista de la Corte, de la Constitución, de las leyes, y lo que está sucediendo. Entonces, en la práctica, la Iglesia Católica, a pesar de que perdió ese tremendo poder que tenía con la Constitución del 86, de ser la única religión oficial, sigue siendo privilegiada, como lo estamos evidenciando con solo el hecho de que le están concediendo un montón de cosas y le regalan terrenos y no pasa nada. Pero las iglesias cristianas, que se volvieron ahora un poder político muy tremendo, están aprovechándose de ese poder político para que el Estado las favorezca también, ¿sí? Y así imponer su cosmovisión. Entonces, no somos un Estado confesional porque no hay una definición explícita en la ley, pero lo somos en la práctica en cierta forma. Y por eso es que Ordóñez dice que va a esos ateos que dicen que el Estado laico, eso es mentira, ¿sí? De hecho, hasta se rió de nosotros cuando vino el Papa, porque le metimos 70.000 millones de pesos para que viniera el Papa. Sí. El tema de Europa laica es un escenario muy importante. Yo he participado en escenarios de congresos de Europa laica en Europa Central específicamente. Allí se aprobó una moción de censura frente a las actuaciones del procurador de ese entonces, Alejandro Ordóñez, que utilizando su bandera teocrática sancionaba desde la Procuraduría a personas que defendieran temas como los derechos sexuales y reproductivos, como ocurrió por ejemplo con el alcalde Alonso Salazar de Medellín, que fue un evento clarísimo. Esa interlocución con Europa Laica y otras organizaciones laicas me parecen importantes desde las organizaciones colombianas y latinoamericanas. En segundo lugar, el tema político. Es indudable que la presencia de 6 senadores de grupos cristianos fundamentalistas como MIRA y el otro grupo Justos y Libres, que como bien ha dicho Diego esta semana, influyeron de manera determinante en el plan de desarrollo con la discusión de las políticas en materia LGBTI y que ya habían derrotado
con presencia de otros sectores. El plebiscito por la paz indica claramente en qué línea estamos trabajando. Es clarísimo que en el tema político debería haber una distinción entre el activismo religioso y el activismo político, y no lo hay. Aquí hay una manipulación política por parte de esas organizaciones, con el auspicio desde el gobierno nacional del presidente Duque, que nombró inclusive dos importantes representantes, uno en la embajada francesa, la señora Viviane Morales, de la iglesia de la Casa sobre la Roca, y otro, pues obviamente, el señor ex procurador Alejandro Ordóñez en la OEA, que tiene un factor además muy importante, porque es que allí está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Acordémonos que Fabricio Alvarado en Costa Rica ganó la primera vuelta sobre la base precisamente de enfrentarse a una decisión, a una opinión consultiva de la Corte Interamericana. Eso me parece gravísimo, porque indica que puede afectar los avances que en materia de defensa de derechos humanos ha logrado implementar el sistema interamericano. Y finalmente, en el tema de apostasía, y el doctor Guevara presentó hace más de 10 años, también la apostasía no ha salido ninguna respuesta, y personalmente demandé el decreto 4500 del 2007 del presidente entonces Álvaro Uribe, y senador, que establecía la obligación de las cátedras de la Cátedra de Religión en los colegios. Y fíjense cómo 12 años después de presentada la demanda, el Consejo de Estado en la sección primera no ha fallado tanto que ya me voy a haber precisado a ir al sistema interamericano o al sistema universal en Ginebra, porque es una situación bastante lamentable que el Consejo de Estado no tome decisiones. Eso, y además de eso, el tema de capillas en universidades públicas, centros en aeropuertos, centros religiosos de solo una confesión en el aeropuerto, en los terminales de transporte, en las capillas castrenses, los curas castrenses, los curas de universidades públicas, así sea, pues, Camilo Torres haya sido el cura de la Universidad Nacional, pero eso hoy en día desde luego tendríamos que abordarlo desde este tipo de investigación. Yo hice parte de la Junta Distrital de Hacienda, y recuerdo que uno de los temas grandes en ese momento era la lucha contra las exenciones tributarias frente a los predios de las iglesias. Fue imposible echarlo abajo por toda la presión que hay desde los poderes públicos, como bien lo ha dicho Diego Andrés, pero hay que seguir trabajando en esa línea, y me parece que este escenario sirve para proyectarlo. Muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer unas observaciones que me parecen pueden ser útiles para la reflexión. Y empiezo con equívocos que he oído. Hombre, yo soy filósofo, tú dices, y ojalá lo seas. Porque yo creo que la filosofía es muy importante. O sea, ¿por qué es importante? Porque en la filosofía primero nos nutre de ideas. Y la filosofía moderna, que está con la ilustración, Kant, Rousseau, Hobbes, es una discusión contra los estados teocráticos. ¿Sí? Entonces, y lo otro es, eso por un lado, ¿no? Lo otro es que si no cambiamos la mentalidad, y eso se cambia con teoría y con filosofía, es muy difícil que avancemos en una de nosotros. Y este pueblo sí necesita una mentalidad distinta, o sea, una formación filosófica de corte humanista, vía ilustración. ¿Sí? Dos, no caer en el terreno de que teoría y práctica hay una oposición falsa. Sí. Hay una oposición falsa. ¿Sí? Y podemos hablar horas y horas sobre ese tema, porque se ha escrito mucho sobre eso. Eso no hay que descartarlo de plumas.
esto, ¿no? Que eso es pura carreta, ¿no? Es algo que hay que propiciar. Y yo hablo, para empezar, filosofía de la ilustración. Y de lo que viene para acá, después de la filosofía. Está Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche es el filósofo más crítico del cristianismo. Es un ateo. Y seguro que ninguno de ustedes que están sentados lo han leído. No sé, no creo, pienso, ¿no? Porque Nietzsche es clave, ¿no? Nietzsche no es un autor. ¿Y por qué lo digo? Es que este pueblo es confesional, mentalmente. Ese es el problema. Es un La problema. cultura. La mentalidad es católica. Te recuerdo, perdón, que me interrumpí. Te recuerdo que es hasta las 8, ¿no? Bueno, perdón. Es que tenemos que hacer un espacio de taller. Sí, claro, sí. Solo es para que lo tenga en cuenta en conferencia. Entonces, mire, es que uno, hablábamos aquí con los colegas, la visita del Papa Francisco. Eso llenaba las calles de Bogotá, romerías de gente. Se orinaba la gente, un solo ver de la felicidad. Y si nosotros no cambiamos esa mentalidad, y eso se cambia con cultura y con gran filosofía, y eso se cambia desde la escuela. Desde la escuela. Pero si Bueno, más prioriza. Bueno, ahí hay algo importante para trabajar en la educación. Ahora, otro tema, Estado laico o Estado teocrático. Hombre, yo creo que el Estado colombiano es un Estado laico. Hablemos de dos temas cruciales, o tres. Yo soy ateo, no, yo soy agnóstico, yo era ateo. Y los ateos tienen un problema que éramos como curas. Como los cristianos no podían ver un ateo, y los quemaban, y mucho ateo, o sea, ateo de corte socialista comunista, en los estados socialistas que tenían esa idea del ateísmo, condenaban a los cristianos, a los católicos, los perseguían, y les prohibían rezar, y los encarcelaban. Lo voy a interrumpir un momentico porque es que vamos a tener un espacio ahorita al final. Claro, perdón, y yo termino con dos ideas. Si no, no acabamos. ¿Y por qué no digo que es un estado democrático, es un estado laico? Porque las leyes que nos rigen se expiden en el Congreso. Un Congreso cristiano. Y el Congreso no está lleno de curas. Y la Constitución se defiende, que son las leyes básicas y que la defienden las Cortes, y en esas Cortes no están curas. Porque tienen una cultura y una mentalidad No, cristiana. eso es falso. Hablemos de dos cosas básicas. El aborto Satanizado. no está satanizado. En Colombia se permite el aborto, con tres condiciones. Eso antes era imposible. Se permite el aborto. Perdón, pero creo que no es un debate. No, No, eso es central. Pero ahorita pero lo vamos a debatir. ya Dos. no queda mucho tiempo. Vamos a... Le voy a construir acá ¿Cómo que en un estado? a enumerar acá, digamos que los participantes. ¿Me dices un número, por favor? Uno. Dos. De 1 a 4. ¿Es? 4. 4. Ah, ¿deseo? David. Nos va a ayudarme. Entonces, tú vas a dirigir el grupo de trabajo de espacio público para crear la ruta de espacio público. Porque resulta que acá hay un ejemplo de cómo construir una ruta de, digamos que de participación hacia la institucionalidad. Entonces, como veo que tienes bastante interés sobre lo del espacio público, entonces para que tú participes en la ruta del espacio público con todos los unos. ¿Me dices un número? Cero. ¿Cómo? 4. 1. Entonces, David está dirigiendo un grupo.
Uno o dos. ¿Qué sigue? ¿En dos? ¿Dos? Dos. Paola. Ah, tú estás dirigiendo otro grupo. Bueno, yo no participo porque están grabando. Entonces, tú vas a dirigir lo del espacio público con los unos, para que David, por favor, dirija lo de la construcción de la ruta de apostasía, Paola, la de la laicidad versus teocracia, y el señor Luis Bernardo para que me colabore pues con la de la apostasía, por favor. Perdón, no escuché el mío, es que me interrumpieron. Acá espacio público, Paola, ¿qué dije? Perfecto. La apostasía, la laicidad versus teocracia y el sorteo de canales políticas públicas.